Hola a todos, buenos días. Vamos a iniciar con los temas del día de hoy. Me presento ahora sí personalmente. Yo soy la doctora Silvana Castro Grespan, soy ginecóloga. Estudié la carrera de medicina aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y posteriormente hice la residencia de ginecología y obstetricia en el Hospital Central. Actualmente trabajo en el Hospital del Niño y la Mujer y, pues como ya les había mencionado, también en mi consultorio privado. Entonces, vamos a ver hoy igualmente varios temas. Está un poquito cargado y pesado. Si les surgen dudas conforme vamos en la plática, me pueden interrumpir, si no las van anotando y al final con mucho gusto las contestamos. Me voy a venir hasta acá atrás para poder ver yo la presentación y que ustedes puedan estar viendo hacia adelante y no se distraigan. Bueno, igualmente el tema de hoy está basado en la guía de práctica clínica. Anteriormente había una actualización en el 2014 y la nueva es del 2019. Entonces, la clasificación de trabajo de parto, vamos a tener trabajos de parto inmaduros, pretérmino, detérmino y postérmino. ¿Okay? Entonces, estos son temas o cosas un poquito ya generales, pero se los pongo para que lo sepan. Obviamente lo normal es desde las 37 hasta las 42 semanas. No dejamos luego que lleguen hasta las 42 semanas, pero pues idealmente en Estados Unidos y en otros países sí dejan que avance el embarazo hasta este momento. Entonces, la definición de trabajo de parto es todo el conjunto de fenómenos activos y pasivos que van a permitir la expulsión del feto y junto con el feto todos lo que son los anexos y la placenta. Se va a dividir en 3 periodos. ¿Okay? Un primer periodo que es de dilatación, que a su vez se va a dividir en otros 2 fases, ahorita vamos a ver más adelante. Un periodo de expulsión, que es el segundo, y el tercer periodo, que es el periodo de alumbramiento. El año pasado que les di esta clase, la verdad es que me basé solamente en lo que viene en la guía de práctica clínica y era muy general de que si la tricotomía, si el enema, sí lo vamos a ver, pero también vamos a ver lo que son los mecanismos de trabajo de parto, porque me mencionaron que sí había preguntas al respecto. Entonces, por eso es tan tediosa esta clase. Pues bueno, vamos a hacerla un poquito más amena, ¿ok? Entonces, existe el falso trabajo de parto, que son las famosas contracciones de Braxton y Hicks. Son contracciones irregulares que por lo general no generan un gradiente tan alto de intensidad, entonces por eso no generan borramiento ni dilatación, porque no hacen este empujamiento del feto desde el fondo hacia lo que es el estrecho de la pelvis para que pueda haber dilatación, ¿ok? Estas contracciones se presentan desde el inicio del embarazo, pero pues la paciente no las detecta hasta que vamos avanzando, ¿ok? Entonces no son dolorosas, son esporádicas, no van a generar ningún cambio cervical y se perciben en el fondo, ¿ok? La función de estas contracciones o de este falso trabajo de parto es la formación del famoso segmento, ¿sí? Donde si llegara a haber la necesidad de hacer una cesárea, es donde vamos a ir a incidir, ¿verdad? Nos va a ayudar también a que el feto se acomode. Si el feto estaba pélvico, estaba transverso, estaba oblicuo, esto nos va a ayudar a que se termine de acomodar y posteriormente cuando veamos el mecanismo del trabajo de parto, pues a que se encaje como debe de ser ya con las contracciones adecuadas. El trabajo de parto verdadero, a diferencia de las de Braxton y Hicks, que son irregulares, son contracciones regulares de 3 a 5 en 10 minutos con un gradiente que va de 30 a 90 milímetros de mercurio. ¿Okay? Aquí el dolor se va a percibir en hipogastrio, a diferencia del fondo en el falso trabajo de parto. Y estas contracciones sí nos van a servir para generar un borramiento y dilatación. Borramiento arriba del 50% y la dilatación, pues avanzar de esa fase latente a una fase activa. ¿Okay? Luego no se ponen de acuerdo en cuánto dura cada una. Vamos a ver más adelante los periodos de duración, pero pues es muy variable y no tenemos un
un número exacto del trabajo de parto. Es muy difícil medir a la paciente desde que empezó con la contracción hasta que llegó a fase activa, porque ves que la paciente no lo percibe. Pero más o menos, como sabemos, las nulíparas van a tener un trabajo de parto pues más prolongado. Acuérdense que las nulíparas lo que primero hacen es borrar la dilatación y después dilatan, al contrario de las multíparas, que te llegan ya con una dilatación un poco más avanzada, pero el cérvix sin borramiento. Entonces, hablando un poco de lo que es la estática pélvica, la estática pélvica nos permite saber cómo está acomodado el feto en relación con la madre. Entonces, vamos a tener lo que es la situación, que es esta relación del eje longitudinal del feto respecto al eje longitudinal de la madre, ¿ok? Entonces, pues se divide en longitudinal y transversa. El 99% de las presentaciones van a ser longitudinales, ¿sí? Y pues solamente 1% va a estar transversa, ¿ok? ¿Cuáles son los factores predisponentes para que una presentación se quede, un feto se quede en forma transversa? Las multigestas por este útero cansado, es un útero muy laxo que no genera esta compresión en el feto y entonces pues se queda como se acomodó, como estuvo más a gusto. En cambio, en las pacientes con úteros que todavía tienen una buena contractibilidad, por lo general sí se van a acomodar. La placenta previa, pues al momento en el que la placenta está ocupando ese estrecho inferior de la madre, entonces el feto pues no va y se acomoda y pues él sabe que ahí hay algo que lo está limitando y entonces pues se queda de forma transversa. El polidramnios también por lo mismo es el bebé va a estar nadando en mucho líquido, que puede ser que al final del embarazo pues ya no haya logrado su acomodamiento. Y las anomalías uterinas, sobre todo los úteros bicornes o los úteros tabicados, igualmente también, si el feto tiene aquí, suponiendo que este es un útero tabicado, si tiene algo aquí que le está impidiendo que pase para allá o que se acomode, pues se va a quedar de la forma en la que no batalle, ¿verdad? Entonces la situación es longitudinal, ¿ok? Entonces ya sabemos qué es esta relación del eje materno con el eje fetal. Después vamos a tener lo que es la presentación. La presentación es la parte fetal que se presenta, ¿sí? O se introduce en el estrecho superior de la pelvis, ¿ok? Esta es la que va a desencadenar el trabajo de parto. Ahorita vamos a ver cómo es el gradiente de descenso del trabajo de parto. Entonces la cabecita o las pompis o el hombro es lo que van a estar ocasionando que la parte fetal esté chocando con el cérvix de la madre y entonces haya dilatación. Si nosotros tenemos una situación longitudinal, entonces lo que se va a presentar va a ser o la cabeza o las pompis, ¿ok? Y si está transverso, lo que se va a estar presentando es el hombro. ¿Ok? Entonces, si ese feto viene cefálico, podemos tener estas tres presentaciones, que es de vértice, ¿sí? Y es lo más común y como debería de estar acomodado, de bregma, de frente o de cara. Ahorita que veamos la clase de distocias, vamos a ver cuánto mide cada diámetro y por qué estas presentaciones pues complicarían o impiden un parto vaginal, ¿ok? Si el bebé se presenta de nalgas o pélvico, vamos a tener la presentación franca de nalgas, completa o incompleta, ¿ok? La mejor forma para que un bebé pueda nacer es de pélvico completo, ¿sí? Porque es como va a estar mejor acomodado y va a poder ser un parto vaginal. La presentación incompleta no puede ser parto vaginal, ¿ok? Porque van a salir primero las piernas del bebé y acuérdense que lo más grande es la cabeza, entonces ahí hacen retención de cabeza última. Entonces ya vimos lo que es la situación, la presentación, ahora vamos a ver lo que es la posición. La posición es esta relación que guarda un punto específico del feto respecto al lado derecho o izquierdo de la pelvis materna. Entonces esto simplemente es a qué lado está acomodado el
el dorso del bebé o lo que estemos midiendo en ese momento. Okay. La variedad de posición, esta sí es un poquito más compleja y complicada. No sé si hay alguien que ya haya presentado el examen. Yo no recuerdo que me hayan hecho una pregunta sobre esto, pero bueno, se los voy a explicar y se los voy a poner aquí. Entonces, si nosotros vemos esta pelvis, aquí estamos viendo la parte posterior, ¿sí? Aquí estamos viendo pues, lo que sería las vértebras y el sacro, y aquí estamos viendo lo que es la sínfisis del pubis. Entonces, cuando nosotros hacemos un tacto, lo que estamos tocando es esta, que es la fontanela anterior, y la fontanela posterior. Entonces, en este caso, si nosotros tocamos que aquí, que es la fontanela posterior, y esto es el lado izquierdo de la madre, entonces esta es el occipital, que está del lado izquierdo, ese es un occipito anterior izquierdo, ¿ok? ¿Sí me entendieron ahí? ¿Sí? Ok. Esta es la más común, ¿sí? Y es cuando, pues, si se presenta así, no vamos a tener ningún problema, ¿ok? Vamos a tener otra posición que es la occipito posterior izquierda. Si volvemos a ver aquí, entonces está el coxis o el sacro de la madre, aquí está la sínfisis del pubis, aquí tenemos la fontanela anterior y el occipucio o el occipito está hacia la parte posterior de la mamá del lado izquierdo. ¿Okay? En esta imagen, igual, tenemos la parte posterior, la parte anterior, tenemos la fontanela anterior, la fontanela posterior, entonces este es un occipito posterior derecho, ¿ok? Y si nosotros vemos esta imagen, pues está acomodada de forma transversa, ¿ok? Entonces, la más común, como ya les había mencionado, es la occipito anterior izquierda, seguido del occipito posterior derecho. Todos los que sean occipito posterior no van a tener ningún problema y se va a llevar a cabo el trabajo de parto normal y un parto vaginal normal. Si está en occipito posterior, va a tener que rotar anterior para que puedan hacer. Sí pueden hacer en occipito posterior, pero pues hay muchas complicaciones en cuanto a la estática pélvica de la madre. Ahí sí tenemos complicaciones en su uretra y pues podemos tener desgarros que la lleven en un futuro a prolapso y a incontinencia. Okay. La actitud es la relación que guardan las partes fetales entre ellas. ¿Okay? Entonces podemos tener esta que es indiferente, flexionada, en extensión o en hiperextensión. Lo normal es que esté o indiferente o en flexión para que pueda encajarse bien la parte fetal y no tengamos ningún problema. Si el bebé se encaja en extensión o en hiperextensión es cuando tenemos las presentaciones de frente o de cara y pues esto ya complica el trabajo de parto y tenemos que hacer una cesárea. ¿Okay? Bueno. Entonces, como ya vimos, la situación es el eje longitudinal del feto respecto al eje longitudinal de la madre. Entonces, vamos a ver si está longitudinal o transverso. Vamos a ver la presentación, que es qué parte fetal es la que se está presentando primero hacia el estrecho superior de la pelvis. Puede estar, si estamos en un eje longitudinal, puede ser la cabeza o las pompis. Si estamos transversos, va a ser el hombro. ¿Sí? Y la posición, que es dependiendo si está del lado derecho o izquierdo de la mamá. Entonces, hablando de contractilidad uterina, que es lo que les mencionaba hace rato, existe una teoría que se llama reflejo de Ferguson, ¿sí? También es llamado reflejo de expulsión fetal. Entonces, esta es un reflejo neuroendocrino en el que va a haber unos ciclos en el que la cabeza fetal va a estar presionando el cérvix, bueno, sea la cabeza, sean las pompis, sea el hombro, va a estar presionando el cérvix, ¿sí? Empuja para que aquí haya una transmisión, bueno, una neurotransmisión que se va hacia el cerebro. En el cerebro se estimula la hipófisis posterior, donde va a estar la oxitocina y pues la oxitocina va a viajar por la sangre hasta llegar al útero y va a hacer este empujamiento desde el fondo para que siga haciendo todo este
este círculo. Empuja la cabeza, se libera el neurotransmisor, llega la oxitocina, empuja otra vez, empuja la cabeza y así sucesivamente para que haya dilatación y borramiento. Entonces, bueno, esta es una diapositiva un poquito cargada, igual no sé qué tanto les puedan preguntar, se me haría muy tedioso que les preguntaran esto, pero bueno, de generalidades, el tono es la presión más baja registrada entre las contracciones, lo normal es que sea un tono de 10, la hipotonía es abajo de 8, si no tenemos un buen tono, entonces no vamos a tener un buen trabajo de parto, si tenemos hipertonía es arriba de 12 y sabiendo que si hay hipertonía es un útero que está completamente contraído todo el tiempo con una gran fuerza y produce hipoxia fetal, ¿ok? La intensidad es el aumento en la presión intrauterina. Aquí lo normal, como ya les había dicho, cuando tenemos un trabajo de parto real es de 30 a 50. Si tenemos menos de 25 van a ser pues estas contracciones que no tienen una adecuada intensidad y entonces vamos a tener una falta de progresión. Si por el contrario tenemos una intensidad elevada, nos puede generar un parto precipitado. El parto precipitado es aquel parto en el que llega la madre con cualquier dilatación y en menos de 3 horas ya hubo el nacimiento del feto, ¿ok? Entonces, el precipitado es cuando tenemos una intensidad por arriba de 70. La frecuencia es el número de contracciones minuto a minuto. Lo normal es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Si tenemos más de 5 contracciones, igualmente, igual que acá que la hipertonía, vamos a tener hipoxia. Y la duración es, pues bueno, el tiempo que dura la contracción. Lo normal es de 40 a 60 segundos. Tenemos esta regla de 200 sobre 400, tal serían los 600, en el que van a estar 200 segundos de contracción por 400 de relajación para que no haya ningún problema ni haya hipoxia. Y la actividad uterina va a ser el producto de la intensidad sobre la frecuencia. Entonces, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos con una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio. Entonces, va a haber ciertos factores y sustancias que nos van a hacer que se estimule o que se aumente la actividad uterina y otros factores que hagan que se disminuya. Entonces, los factores estimulantes son las prostaglandinas y pues aquí entran cuando nosotros damos misoprostol, ¿sí? Los oxitóxicos, que es la oxitocina, los estrógenos, el dolor y el estrés. ¿Okay? Aquí el dolor es importante porque pues, es cuando la paciente se puede presentar con cistitis, con pielonefritis, ¿sí? Con un trauma, todo esto va a generar una respuesta inflamatoria y puede haber una estimulación en las contracciones uterinas. Y lo que lo inhibe es la progesterona y el frío. ¿Okay? Entonces, como sabemos, a mayor edad gestacional van a aumentar los receptores de oxitocina, van a aumentar los receptores para estrógenos y prostaglandinas y van a disminuir los receptores para progesterona, ¿ok? Acuérdense que al principio lo que está manteniendo el embarazo es la progesterona y posteriormente ya es la placenta, ¿ok? Entonces también esto es importante que sepamos, si ya vieron lo que es trabajo de parto pretérmino o cuando vieron incompetencia ismicocervical, a la paciente que tiene riesgo de trabajo de parto se le deja progesterona. Y esto es lo otro que les mencionaba, que es el triple gradiente descendente, ¿ok? Entonces, las contracciones van a empezar en el fondo del útero y van a tener este movimiento hacia abajo. Entonces, la duración sí es mayor en el fondo, hay mayor fuerza e intensidad, ¿sí? Pero tienen que ir hacia abajo para que se lleve a cabo este empujamiento de la cabeza o de la parte fetal que esté localizada en el estrecho superior de la pelvis para que pueda haber la dilatación. ¿Okay? Acuérdense que al inicio la paciente va a sentir las contracciones en el fondo, que es donde se están iniciando, y ya cuando estemos con trabajo de parto verdadero, la siente en el hipogástrico.
Bueno, entonces la progresión de las contracciones en un inicio, cuando tenemos el falso trabajo de parto, son contracciones involuntarias, intermitentes, que posteriormente se van haciendo rítmicas, progresivas, dolorosas, que van a hacer modificaciones en el segmento uterino y posteriormente en el cuello uterino para modificar la frecuencia cardíaca materna. Pues la paciente tiene dolor, entonces va a estar taquicárdica, y posteriormente, si tenemos una contractilidad aumentada, también puede generar modificaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, para que al final de cuentas todo esto sean contracciones regulares, progresivas, intensas y dolorosas. Bueno, entonces, hablando de mecanismos del trabajo de parto, van a ser toda esta serie de movimientos que va a tener que realizar el feto para que la presentación pase o camine por el canal de parto. Entonces, ya una vez que empezamos con el trabajo de parto y el útero está haciendo su efecto de estar aventando al feto hacia lo que es el cérvix, va a llevarse a cabo el encajamiento. El encajamiento es cuando el diámetro biparietal del feto, ¿sí?, pasa a través del estrecho superior de la pelvis materna. ¿Okay? Aquí por lo general se van a encajar en una posición transversa, ¿sí? Entonces es una posición transversa transitoria. No sé si recuerden cuando iban sus guardias o en su servicio a la sala de labor, cuando se llevaba a cabo el encajamiento, siempre las tocábamos y decíamos, bueno, está en transverso, pero ponla de ladito porque pues ya va a empezar a rotar. Entonces, este encajamiento es una posición transversa transitoria que si se queda ahí en transverso, pues nos va a generar una distocia, y si rota hacia occipito posterior, pues también nos puede generar una distocia. ¿Okay? Ya que está encajado el feto, va a hacer este movimiento de flexión. Es una flexión natural que hace el feto para presentar lo que es su diámetro de menor tamaño. ¿Okay? Entonces, como ya les había mencionado, por ejemplo, si tenemos una presentación de frente, ¿sí?, que lo que vamos a tocar es la nariz, va a estar presentando este diámetro, que es el occipito mentoniano, ¿sí?, occipito mentoniano, que mide 13.5 centímetros. Entonces, ese diámetro no va a poder pasar por el estrecho de la pelvis. Nosotros, si medimos una pelvis adecuada, tiene que medir aproximadamente 12 centímetros. Entonces, de 2 centímetros a más. Entonces, 13.5 no puede ser parto, no va a caber, ¿ok? En cambio, igual también aquí en la presentación de cara, lo que se está presentando es el submento bregmático, ¿sí? Aquí tenemos submento bregmático, que igualmente es de 13.5, también son diámetros muy aumentados y no vamos a poder tener un parto, o puede ser un parto complicado. Y el ideal sería que presentara el suboccipito bregmático, que es aproximadamente de 9.5. Ya una vez que hizo este encajamiento, esta flexión, entonces el feto va a empezar a descender, ¿sí? Y este descenso depende de 4 fuerzas externas, ¿ok? La fuerza de la presión del líquido amniótico. El líquido amniótico también va a estar empujando la presentación hacia el estrecho de la pelvis. La presión en el fondo por las contracciones, el pujo que pueda llegar a presentar la madre y obviamente todo el trabajo que va a hacer el feto. Y esto es importante porque cuando tenemos óbitos, pues es muy difícil que se lleve a cabo el trabajo de parto de forma normal, porque obviamente el feto no nos está ayudando en absoluto para que puedan nacer. Entonces esta fuerza está nula, eliminada, y nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces, posteriormente al encajamiento, a la flexión y al descenso, vamos a tener lo que es la rotación interna. Acuérdense que el bebé está encajado en transverso, ¿sí? Y aquí es cuando el diámetro biparietal se alinea con las espinas isquiáticas de la madre, ¿okay? Entonces, posteriormente se va a colocar en lo que es la posición más común y donde no vamos a tener ninguna complicación, ¿ok? Entonces, de estar transverso hace esta
rotación para posteriormente hacer la rotación a occipito. Bueno, aquí tendremos el occipito anterior izquierdo. ¿Sí? Y ya por último, el feto hace un movimiento de extensión en el que se lleva a cabo por dos fuerzas. La fuerza posterior, que es el útero, empujándolo por esta parte de atrás, y una fuerza anterior, donde la sínfisis del pubis y el piso pélvico también empujan al feto. Pero si se fijan, ¿sí? el feto o el recién nacido nacen con la carita hacia abajo y los hombros todavía están en una posición contraria. Entonces hay que hacer esta restitución para acomodar la cabeza fetal y que se alinee con los hombros, haciendo esta rotación externa para que podamos hacer desencajamiento del hombro anterior y posteriormente del hombro posterior, ¿ok? Que es el nacimiento de los hombros. Entonces, el hombro que nace primero es el hombro anterior, seguido del hombro posterior, y aquí es importante porque es cuando vamos a empezar a administrar los oxitóxicos. ¿Okay? Entonces, como habíamos visto adelante, vamos a tener periodos del trabajo de parto, ¿sí? Primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. ¿Okay? Entonces, el primer periodo va a iniciar con las primeras contracciones uterinas, cuando tenemos actividad uterina irregular, y va a terminar cuando tienen la dilatación completa. El primer periodo se divide en dos fases, la fase latente y la fase activa. La fase latente, actividad uterina irregular hasta los 4 centímetros, que por lo general en las nulíparas va a ser aproximadamente de 20 horas y en las multíparas de 14. Y ya cuando pasamos a la fase activa del primer periodo del trabajo de parto, es cuando ya las contracciones se hacen regulares hasta que logramos una dilatación de 10 centímetros. Esto, para que se lleve a cabo, por lo general tiene que ir dilatando a la paciente 1.2 centímetros por hora en nulíparas y 1.5 centímetros por hora en multíparas. Si no se lleva a cabo esta dilatación, vamos a tener distocias del trabajo de parto. Y el segundo periodo va a iniciar cuando terminamos el primer periodo, que es con la dilatación y borramiento completos, y termina con la expulsión del feto. La duración en total es de 60 a 90 minutos en primigestas y de 20 a 60 minutos en multigestas. Máximo 3 horas en primigestas y máximo 2 horas en multigestas si es que las pacientes tienen bloqueo peridural. Y el tercer periodo del trabajo de parto dura de 30 a 45 minutos e inicia con el pinzamiento y corte del cordón y termina con la expulsión de todos los anexos, que son la placenta y las membranas. Okay. Entonces, la fase latente. Ahora sí vamos a empezar a ver lo que dice la guía de práctica clínica. Entonces, la guía dice que no hay que hospitalizar si no hay alguna indicación, ¿ok? Si la paciente llega solamente porque trae algo de dolorcito, nosotros la revisamos y no tiene más de 5 centímetros, entonces esa paciente se puede ir a su casa con los datos de alarma. Todo esto con la finalidad de evitar intervenciones innecesarias, sobre todo una cesárea, sobre todo en primigestas, porque acuérdense, si hacemos una cesárea en una paciente primigesta, lo más probable es que ese segundo embarazo también termine en cesárea. ¿Okay? También evitar el uso de oxitocina, como vamos a ver más adelante. La guía de práctica clínica no apoya el uso de oxitocina, evitar todas estas distocias de contracción y que la paciente esté multivalorada. Entonces se le explica el padecimiento, se le dan los datos de alarma y dependiendo de cómo esté la paciente y la accesibilidad que tenga a las unidades de atención, vamos a decirle en cuánto tiempo la vamos a revalorar. Los datos de alarma son los que ya sabemos, los que se saben de memoria, los que siempre dicen, los datos de vasoespasmo, si sale líquido, si tiene sangrado, si el dolor aumenta a más de 3 contracciones en 10 minutos, si los movimientos fetales disminuyen a menos de 6 veces en 2 horas o que el feto no se mueva en absoluto. La fase activa, entonces acuérdense que
Esta es desde que la paciente tiene más de 5 centímetros de dilatación, ya con actividad uterina regular, y va a terminar cuando tenemos dilatación completa. En la fase activa sí hay que hospitalizar a la paciente para vigilancia y atención de parto. La actividad uterina regular, como ya habíamos visto, más de 3 contracciones en 10 minutos, y los cambios cervicales, según la guía de práctica clínica, debe ser con una dilatación de más de 5 centímetros. La evaluación integral debe ser en la sala de labor, elaborando historia clínica completa para identificar factores de riesgo, y la elaboración del partograma. Bueno, a lo mejor no se ve muy bien, pero bueno, una paciente que tiene un embarazo no complicado de término, que acude con signos y síntomas de trabajo de parto. Nosotros corroboramos bienestar fetal. Si no presenta más de 5 centímetros de dilatación, la vamos a mandar a su casa con los datos de alarma que ya les había mencionado. Si la paciente tiene más de 5 centímetros de dilatación, la vamos a internar en la sala de labor, donde vamos a hacer toda esta vigilancia, que ahorita les voy a ir diciendo cada cuánto se tiene que hacer. El monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal es intermitente. Si nosotros dejamos puesto el cardiotocógrafo, también se ha visto que aumenta la tasa de cesáreas, porque pues en el trabajo de parto puede haber cambios cuando tenemos la contracción, y eso puede generar estrés en el obstetra, en la partera o en la persona que esté vigilando el trabajo de parto, y que pues sometamos a la paciente a una cesárea que no necesitaba. El afeitado del vello púbico, la pelvimetría, el enema evacuante, todo esto no estaría indicado. Se tiene que dejar a la paciente que lleve a cabo micciones espontáneas, que esté caminando, etcétera. Ahorita vamos a ver todo eso más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el partograma, que es la forma en la que nosotros podemos hacer esta vigilancia del trabajo de parto. Y a pesar de las evidencias insuficientes, la OMS sí lo considera como una herramienta importante para el monitoreo. Entonces, es algo que se tiene que seguir haciendo. Esta imagen viene en la norma oficial, la 007 del 2016, que es la actual de trabajo de parto, bueno, control prenatal, trabajo de parto puerperio y los cuidados del recién nacido. Entonces, siempre hay que favorecer que la paciente esté acompañada, que la paciente pueda estar consumiendo líquidos, no sólidos, pero sí puede estar consumo de líquidos a libre demanda. No se recomienda la administración rutinaria de líquidos intravenosos, a menos de que la paciente tenga alguna indicación como tal, porque lo que dice la guía es que no necesitamos poner oxitocina. Ella tiene que tener su trabajo de parto de forma espontánea. Y obviamente aquí vamos a evitar las soluciones glucosadas por el riesgo de hiponatremia. Hablando de tacto vaginal, cuando la paciente llega y nosotros hacemos la primera valoración en la sala de labor, vamos a calcularle un Bishop para ver si esa paciente tiene una alta probabilidad de trabajo de parto espontáneo, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues si la finalidad es no meterle ningún medicamento exógeno y tiene un Bishop abajo de 7, pues no lo va a lograr. Entonces tenemos que evaluar diferentes parámetros, que es a qué altura de la presentación está el feto, cuánto borramiento tiene, la consistencia del cérvix, cuánto tenemos de dilatación y la posición. Si está el cérvix, cuando estamos empezando el trabajo de parto, está posterior, y conforme la cabeza se va encajando y lo va dilatando, lo va poniendo intermedio y posteriormente anterior. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos un tacto y ese cérvix está anterior, quiere decir que ya hubo un buen desencadenamiento del trabajo de parto que hizo que la cabeza moviera ese cérvix. Pero pues aquí nada más es saber que arriba de 7 tenemos una alta probabilidad de parto espontáneo. La pelvimetría no se debe hacer de rutina, pero bueno, si les llegaran a preguntar, es medir lo que es este diámetro, que es el diámetro conjugado diagonal, y va desde el promontorio sacro hacia la parte inferior de la sínfisis del pubis. Este diámetro tiene que medir más de 12 centímetros para que nosotros digamos que es una pelvis adecuada. La altura de la presentación va a haber diferentes formas de que la podamos evaluar. Lo más común es que utilicemos estos, que son los planos de Hosch.
El primer plano es el que va del promontorio sacro al borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo va del borde inferior de la sínfisis del pubis hacia la cara anterior de la segunda vértebra sacra. El tercer plano es el que está a nivel de las espinas ciáticas, que son estas, y el cuarto plano es como una línea imaginaria en el borde inferior del coxis. Esto sería equivalente a nosotros pasarlo para acá y los planos de Lee, ¿sí? El plano de Lee que es exactamente igual, es el 0 en relación al 3 y ya de ahí sí nos iríamos para arriba, pero es muy subjetivo, realmente es mejor utilizar los planos de Hosch. ¿Sí? Entonces, lo que dice la guía de práctica clínica es que vamos a dejar a libre evolución, ¿sí? A menos de que haya alguna distocia de contracción o de lentecimiento, que ahorita vamos a ver en la clase de distocias. Hablando de amniotomía, no se debe de utilizar de forma rutinaria, hay que dejar que el trabajo de parto evolucione de forma espontánea y solamente va a estar indicada si el trabajo de parto pues no está evolucionando de forma normal, que vamos a ver ahorita más adelante. La aplicación de enema tampoco está indicada, solamente sería por indicación médica si la paciente está teniendo algo de dolor o es incómodo, ¿sí? Porque pues sí puede interferir cuando pacientes muy estreñidas, si tenemos toda la materia fecal en el ámpula rectal, si les pudiera llegar a molestar, ¿sí? Y pues también si se llegara a aplicar un forceps, idealmente tendríamos que tener recto vacío. La tricotomía tampoco está indicada, solamente en casos donde pues el médico por alguna razón así lo requiera. Se reporta que hay menos colonización bacteriana por gram negativos en pacientes sin tricotomía. Hay veces que haciendo la tricotomía podemos lesionar a la paciente y generar ahí que haya infección. El vaciamiento vesical tampoco se recomienda, hay que favorecer siempre que la paciente tenga micción espontánea y solamente se va a realizar si estamos sospechando que la paciente está teniendo retención urinaria o hay muchas veces que la paciente no está orinando porque no percibe o no tiene este reflejo de micción. Y si la paciente tiene la vejiga llena, sí pudiera estarnos deteniendo el trabajo de parto, que la presentación no pueda descender porque está chocando con la vejiga y en el momento en el que la vaciamos, pues desciende la presentación. La monitorización durante el trabajo de parto y la periodicidad de la evaluación. No se aconseja que estemos utilizando el cardiotocógrafo de manera generalizada en embarazos de bajo riesgo. En alto riesgo, pues ya nosotros vamos a individualizar. Solamente lo vamos a utilizar si el trabajo de parto está siendo prolongado, ¿sí? Si necesitamos poner oxitocina por alguna distocia, entonces sí vamos a utilizar el cardiotocógrafo para estar vigilando que la oxitocina no genere cambios en la frecuencia cardíaca. Y si por medio del PINAR o el Doppler no podemos hacer una adecuada auscultación de la frecuencia cardíaca, entonces también lo podemos utilizar. Pero la monitorización recomendada es intermitente, con PINAR o con Doppler, durante 1 minuto, inmediatamente posterior a la contracción. ¿Cada cuánto vamos a estar revisando a la paciente? La actividad uterina cada 30 a 60 minutos durante 10 minutos. La frecuencia cardíaca cada 30 a 45 minutos en fase activa, antes, durante y después de la contracción. Y cuando ya estemos en el segundo periodo del trabajo de parto, cada 15 a 30 minutos. ¿Sí? El tacto vaginal, la norma oficial mexicana sí dice que es cada hora, y de hecho el partograma también te lo pone que tiene que ser cada hora, pero la guía de práctica clínica dice que es cada 4 horas con técnica antiséptica en el primer periodo y cada 2 horas en el segundo periodo. Los signos vitales por lo menos cada 2 a 4 horas. Okay, entonces la paciente se le debe permitir la deambulación también para evitar que pudiera llegar a presentar trombosis, entonces debe de deambular en la fase activa porque esto reduce la duración del trabajo de parto
y la verdad es que no hay ningún efecto adverso en que la paciente se esté moviendo, y también hay que dejarla que esté en la posición que a ella le parezca más cómoda. En cuanto al control de dolor, la OMS dice que hay que evitar el uso de cualquier medicamento durante el trabajo de parto, usar preferiblemente métodos no farmacológicos, que va a hacer que la paciente camine, que la paciente se cambie de posición, puede aplicar toda esta atención amigable con masaje y sobre todo la respiración. Si la paciente respira, se concentra más en cómo está respirando y disminuye también el dolor por la oxigenación. Hay que evitar la analgesia epidural de rutina, pero bueno, la norma oficial mexicana sí menciona que si la paciente la pide, entonces hay que ponérsela. Preferir el bloqueo subaracnoideo sobre o el peridural sobre la anestesia general en cesárea. Obviamente esto es porque los medicamentos que se aplican con una anestesia general, pues sí llegan a pasar hacia la circulación fetal. Y la aplicación de bloqueo peridural no es necesaria al contar 5 centímetros, ¿ok? No es así de que digas, ya tiene fase activa el trabajo de parto, vamos a bloquearla. Podemos dejarla avanzar hasta que la paciente lo pida, o si nosotros vemos que es necesaria para ayudar a que ese trabajo de parto avance, porque a lo mejor tenemos un cervix resistente, un cervix que no está dilatando, o estamos teniendo dificultad para valorar a la paciente, pues ya indicaríamos el bloqueo. Y pues siempre vamos a individualizar cada caso. Ok, entonces igual no se ve muy bien. Una mujer que se presenta, ya ni alcanzo a ver yo tampoco, imagínense. Vamos a venir por acá. Entonces, un embarazo de término con más de 5 centímetros de dilatación, vamos a ingresar a vigilancia obstétrica, en la que le vamos a estar revisando la frecuencia cardíaca fetal cada 15 a 30 minutos si estamos en el segundo periodo del trabajo de parto. Acuérdense que puede ser cada 30 a 45 si es el primer periodo en la fase activa, y lo normal es que sea de 110 a 160, ¿ok? Si no tenemos estas frecuencias, que yo creo que ya lo vieron en la clase de ayer, pues es una sospecha de pérdida del bienestar fetal y hay que pues hacer algunas intervenciones, ¿ok? Continuamos con la vigilancia. Si está progresando adecuadamente la dilatación y el borramiento, pues continuamos con la vigilancia. Si no, aquí lo que pudiera estar pasando es que tenemos una distocia que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Si seguimos con la vigilancia y la paciente solicita analgesia, hay que administrársela. Si no solicita analgesia, seguimos con la vigilancia normal. Y pues bueno, si llega a tener la dilatación y borramiento completo y hay un descenso de la presentación fetal, entonces pues pasamos a la sala de expulsión para el parto. Si no, hay que hacer una revaloración obstétrica de qué es lo que está pasando. Y aquí son todas las acciones que pues dicen que no recomiendan: la amniotomía, la oxitocina, el uso de antiespasmódicos, el uso del partograma. Y bueno, ya cuando pasamos a la fase de expulsión, que es el segundo periodo del trabajo de parto, parir de cuclillas, parir parada, y el hospital no tiene de hacerlo, pues no se le va a permitir, porque eso puede complicar el parto. Y obviamente si no hay personal capacitado en la técnica que la paciente quiere utilizar, pues tampoco la podemos hacer. Bueno, entonces, para la atención de parto, idealmente la posición debe ser la posición de litotomía o en cuclillas, si es que el hospital cuenta con la infraestructura. Vamos a hacer asepsia de la región perineal, ¿sí? El vaciamiento vesical, yo aquí se los pongo
con puntitos porque la guía de práctica clínica no lo aprueba. Vamos a colocar los campos estériles, ¿sí? Y vamos a evaluar si esa paciente necesita que se le haga una episiotomía. Si necesita que se le haga episiotomía y la paciente no tiene una adecuada analgesia por el bloqueo o no está bloqueada, hay que infiltrar el periné para poder realizar la episiotomía. Acuérdense que la episiotomía siempre va a ser episiotomía indicada sobre episiotomía de rutina, ¿sí? Es mejor que la paciente tenga un trabajo de parto completamente espontáneo, que ella solita sea la que puje y que dilate o extienda la vagina hasta lo que ella pueda, a ir a hacer una episiotomía en la que vamos a ir a lesionar o a cortar los músculos. Okay. La protección del periné. La guía de práctica clínica nos menciona que hay que utilizar compresas calientes y el masaje perineal. Existe algo que es el masaje perineal anteparto y este se inicia a partir de las 32 semanas. Aquí la paciente le pide a su pareja o ella misma que le realice un masaje para que digamos que los tejidos estén más laxos al momento en el que llegue al parto. ¿Sí? Ese sería el masaje perineal anteparto. Este masaje perineal se refiere a que la persona que está atendiendo el parto en el segundo periodo lo lleve a cabo para disminuir el riesgo de desgarros de alto grado, que es de tercer y cuarto, y el uso de la episiotomía al momento en el que hacemos un poco más laxos los tejidos. Entonces, como ya les había mencionado, la episiotomía debe ser la indicada frente a la de rutina y solo por personal calificado que conozca la técnica y que conozca la forma de hacerla y de repararla, ¿sí? Si no sabemos hacerla, no sabemos repararla, entonces podemos generarle más daño a la paciente. Igualmente, si si después de atender un parto hay un desgarro de alto grado, que es de tercer o cuarto grado, y nosotros no sabemos repararlo, se puede dejar a la paciente hasta 8 o 12 horas con el desgarro, siempre y cuando no esté sangrando, ¿verdad? Y que sea trasladada a una unidad donde sí haya una persona capacitada para la sutura. Acuérdense que todo esto nos habla de que esa paciente puede llegar a tener incontinencia fecal y anal, que pues es una de las principales causas de que tenga una mala calidad de vida. Y bueno, como ya les había mencionado, si vamos a realizar la episiotomía, siempre tenemos que asegurarnos de que la paciente tenga analgesia, ¿sí? No se vale hacer la episiotomía y que la paciente tenga dolor. Y la técnica recomendada siempre va a ser la medio lateral, ¿sí? Siempre debe ser medio lateral en un ángulo de 45 a 60 grados sobre la técnica media. Okay. Los tipos de episiotomía. Entonces, nosotros tenemos aquí lo que es el cuerpo perineal, que es del introito hacia el recto. Ajá. Aquí vamos a tener la episiotomía media, aquí la episiotomía medio lateral y esta es la lateral. Entonces, siempre vamos a preferir esta episiotomía, que si nosotros aquí tenemos nuestro punto cero, tiene que estar entre 45 y 60 grados. Para evitar, aquí si esta se nos extiende, pues se nos va a extender hacia acá abajo, en lugar de que se extienda hacia el recto de la paciente. La maniobra de Rigen es este apoyo que nosotros hacemos con nuestra mano. Acuérdense que aquí el sacro se termina y se quedan puros tejidos blandos o tejidos laxos y la cabeza pues puede tener dificultad para pasarlos. Mientras esté pasando por el hueso, pues la cabecita va a tener este apoyo, pero una vez que llega aquí, lo que nosotros hacemos es que con nuestra mano agarramos el mentón y lo empujamos para que nazca. Esta maniobra nos ayuda a que nazca la cabeza fetal. Realmente sí nos ayuda también a proteger que pues este movimiento del mentón no vaya a desgarrar hacia recto. Acuérdense que bueno, luego se lleva a cabo el nacimiento de la cabeza, como les había dicho, nacen viendo hacia abajo, tenemos que hacer esta rotación externa para zafar el hombro anterior y posteriormente el hombro posterior. ¿Sí? Aquí estamos viendo el nacimiento del hombro anterior y del hombro posterior. Bueno, entonces
Tenemos a la paciente con dilatación y borramiento completos, la pasamos a la sala de expulsión. Si se cuenta con toda la infraestructura para que pueda tener un parto vertical, entonces se favorece que sea parto vertical, sabiendo que, bueno, se modificó un poco. Ahorita ponemos mi computadora, es que no se ve. El parto vertical se refiere a que la paciente esté en posición vertical, no se refiere a que la paciente esté parada, ¿ok? Porque el colegio inglés, el Royal College, sí nos dice en su guía de práctica clínica acerca de las lesiones perineales que las pacientes que paren de pie tienen mayor riesgo de lesiones. Entonces, la posición adecuada sería en cuclillas, ¿sí? Y evitando la posición de pie, si es que la paciente quiere vertical, si no, la posición de litotomía. Pero intentar la litotomía con la paciente un poco más sentada. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a permitir que la paciente tenga la mejor posición. Vamos a estar auscultando ya en el momento en el que estamos en la fase de expulsión cada 5 minutos la frecuencia cardíaca. No vamos a realizar maniobra de Christeller, que es lo que decía aquí, y vamos a evaluar si existe la posibilidad de un trauma perineal. ¿Cómo vamos a saber si puede haber un trauma perineal? Si tenemos perines cortos, ¿ok? Como ya les había mencionado, el cuerpo perineal es el que va del introito hacia el esfínter anal, y si nosotros tenemos un cuerpo perineal por abajo de 3 centímetros, lo más probable es que se vaya a desgarrar. Entonces, cuerpos perineales abajo de 3 centímetros no deben de tener episiotomías, no deben de tener episiotomías medias, y de entrada todas las episiotomías deberían de ser medios laterales, ¿ok? Entonces, si tenemos un perine corto con una presentación de cara compuesta, con alguna distocia, o que nosotros veamos que vamos a tener un parto instrumentado, entonces aquí vamos a hacer la realización de la episiotomía, y si ocurre alguna complicación, que es algún desgarro, entonces vamos a indicar antibiótico. Okay. Entonces, bueno, como ya les había mencionado, la episiotomía que se debe realizar es la mediolateral en un ángulo no menor de 45 grados, lo ideal es de 45 a 60, porque la lesión del esfínter con una mediolateral varía del 0.5 al 7% contra del 17 al 19% después de una media, ¿ok? En el parto instrumentado se ha visto que realizar cualquier tipo de episiotomía a no realizarla, eso va a ser siempre mejor. El tercer periodo del trabajo de parto, acuérdense que es en el que estamos hablando cuando ya hubo nacimiento completo del recién nacido, y termina, aquí es cuando inicia y termina con la expulsión de la placenta y sus anexos. Hay algo muy importante que se llama el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, y no sé si esto lo vieron en hemorragia obstétrica, pero es una de las acciones que se han implementado para disminuir el riesgo de sangrado posparto, y es aplicar uterotónicos en el primer minuto después del nacimiento. Esto es idealmente al momento en el que nace el hombro anterior. La tracción controlada y dirigida del cordón umbilical, y el masaje uterino inmediatamente después del alumbramiento. Okay. Entonces, aquí sí está indicado el uso de uterotónicos, a diferencia de en la conducción del trabajo de parto. Aquí sí tenemos que aplicar este medicamento, y el de primera elección siempre va a ser oxitocina a dosis de 10 unidades, intravenosa o intramuscular después del nacimiento del hombro anterior. ¿Okay? Aquí se les pone intravenosa o intramuscular porque acuérdense que la paciente en teoría no está canalizada, ¿ok? Que eso es lo que dice la guía. Entonces, si no tiene un acceso venoso, entonces se le pueden aplicar directamente las unidades intramusculares.
Las pacientes que lleguen a tener algunos factores de riesgo que nosotros ya identificamos para hemorragia obstétrica, un trabajo de parto prolongado, hipertensas, a lo mejor multigestas con fetos macrosómicos o más grandes de lo esperado, estos factores de riesgo nos pudieran dar la pauta para que en lugar de aplicar oxitocina nos vayamos directamente con ergonovina, ¿ok? La dosis de ergonovina es 0.2 miligramos intramusculares, pero aquí es bien importante que sepamos que la ergonovina no se debe dar en pacientes donde tengamos hipertensión o que tengamos antecedentes de alguna isquemia. Y bueno, si no tenemos oxitocina, entonces la ergonovina pasaría a ser el de primera elección. Si no hay oxitocina y no hay ergonovina, entonces los medicamentos de segunda línea sería la carbetocina a dosis de 100 microgramos intravenosa. Igualmente esta se debe pasar lenta en 1 minuto, o misoprostol, que serían 400 microgramos, se les da vía oral a la paciente y los otros 400 los ponemos nosotros en el recto. La segunda acción después de aplicar el útero tónico es el pinzamiento tardío del cordón, y debe de ser no menor a 60 segundos, ¿ok? Entonces nos tenemos que esperar 1 minuto de 1 a 3 después del nacimiento, e idealmente es cuando el cordón deje de latir. Y bueno, obviamente esto es si el recién nacido y la madre lo permiten, ¿verdad? Si el recién nacido no está bien o la madre no está bien, pues obviamente se corta inmediatamente. Ok, hablando del alumbramiento, lo que nos dice es que debemos de dejar que el desprendimiento sea espontáneo, por eso estamos dando este masaje. Entonces, vamos a dejar que la placenta salga de forma solita, intentando evitar la tracción no controlada del cordón. O sea, idealmente, si nosotros ponemos un oxitóxico, en cuanto se está contrayendo el útero, la placenta va a salir solita, ¿ok? Y pues bueno, siempre hay que comprobar la integridad y la normalidad de la placenta y sus membranas para ver que no haya la posibilidad de que se hayan quedado restos, porque es una de las 4 T's de la hemorragia obstétrica. Y posteriormente a que se haya llevado a cabo el alumbramiento, hay que revisar el tono uterino. Hay 2 tipos de alumbramiento, el tipo Schultz y el tipo Duncan. El tipo Schultz es el más común. Es un desprendimiento central de la placenta, y lo que vamos a estar viendo cuando nosotros la sacamos es la cara materna. Esto es lo que está pegado al útero. Por el contrario, si tenemos un desprendimiento tipo Duncan, vamos a estar viendo lo que es la cara fetal, donde está el cordón umbilical. Hablando de revisión de la cavidad uterina, no debe de realizarse de forma rutinaria, y mucho menos si la paciente no tiene bloqueo. Entonces, no hay diferencias significativas entre revisarlas y no revisarlas si el alumbramiento fue completo. Y la revisión solamente va a ser si sospechamos que no se alumbró completamente, porque pues vemos la placenta y le falta algún cotiledón, o porque estamos viendo que a lo mejor por ahí por el canal hay una membranita, ¿sí? Pues si obviamente se rompe el cordón o pasan más de 30 minutos a 45 minutos y no llega a haber alumbramiento, pues vamos a tener que hacer un alumbramiento manual. Sí tenemos sospecha de lesiones uterinas, porque la paciente tiene cesárea previa y tenemos que ir a revisar la histerografia. Entonces ahí sí está indicado que la paciente se le revise. Por eso las pacientes con cesárea previa siempre pedimos que estén bloqueadas. Si obviamente tenemos hemorragia uterina posparto, pues hay que ir a ver que no sea por restos. En el parto pretérmino, porque pues acuérdense que el parto pretérmino la placenta está muy adherida y tenemos que ir a hacer esta revisión a veces hasta con legrado. Y bueno, si tenemos ruptura de membranas de más de 6 horas, también puede ser que la placenta quede más adherida de lo normal. En el parto fortuito, como nosotros no sabemos cómo fue la atención de ese parto, ni si salieron todas las membranas, entonces también vamos a revisar. Y en óbitos. Entonces, bueno, hablando de puerperio,
ya nace el recién nacido, vamos a hacer el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Si se cuenta con oxitocina, entonces es lo que vamos a aplicar. Si no se cuenta con oxitocina, entonces vamos a aplicar ergonovina a 0.2 intravenosa, la carbetocina 100 microgramos intravenosa y el misoprostol 800 microgramos vía oral y intrarrectales. La administración de la oxitocina es a 10 unidades intravenosa o intramuscular. Vamos a realizar una tracción controlada y dirigida del cordón o vamos a dejar que se expulse de forma espontánea. Y bueno, si tenemos alguna duda de que pudiera haber restos de la placenta, entonces vamos a considerar revisar. Si no, no se tiene que revisar y la paciente pasa a puerperio. ¿Okay? Y lo que ya habíamos dicho, a la paciente de hipertensa no hay que dar ergonovina. Entonces, ya una vez que se llevó a cabo el nacimiento, el tercer periodo del trabajo de parto, si las condiciones maternas están favorables, vamos a favorecer el apego materno. Si vemos que el recién nacido, si la madre está bien y el recién nacido está bien, entonces vamos a iniciar lo que es el contacto piel a piel y la lactancia materna. ¿Sí? La lactancia se debe de iniciar en la primera hora posparto. Y aquí lo que nos dice es que al momento en el que nace el recién nacido hay que evitar la aspiración. ¿Okay? Si no la necesita, no lo vamos a hacer. Y bueno, este diagrama nos habla del manejo activo en el que vamos a aplicar las 10 unidades de oxitocina, el pinzamiento tardío del cordón y vamos a ir viendo si hubo si no hubo una expulsión completa de la placenta, solicitamos la analgesia y hacemos una extracción manual. Si revisamos la placenta y las membranas y no se encuentran íntegras, igualmente vamos a ir a hacer esta revisión, ¿sí? Es ir por la placenta que está completa o ir a revisar si hay algo de restos. Si evaluamos el canal de parto, el cervix y el tono, si vemos que hay algún desgarro cervical o en el canal, hay que repararlo. Si vemos que la paciente tiene hipotonía o atonía, vamos a hacer todo este manejo subsecuente de la hemorragia obstétrica y si continúa con sangrado a pesar del uso de misoprostol, de que ya se le puso oxitocina, ya se le puso misoprostol, pues nos vamos al protocolo de hemorragia obstétrica. ¿Okay? Entonces, hablando de el lineamiento para la atención y la mitigación de COVID en la atención del embarazo, parto y puerperio de la persona, de la embarazada y del recién nacido, lo de control prenatal ya no lo vamos a ver, estamos aquí en el periodo de trabajo de parto. Si la paciente tiene síntomas o signos respiratorios, la paciente debe de irse a segundo nivel de atención, en donde tenemos que planificar esta ruta de traslado interno, si es un hospital de conversión o de reconversión, tienen rutas donde la paciente va a estar, no podemos tenerla en contacto con las demás pacientes. Si vemos que no puede estar en un hospital de segundo nivel, entonces porque pues ya no alcanzó a llegar y la atendemos en el centro de salud, entonces el traslado debe ser oportuno de la madre y del recién nacido, ¿ok? Luego, si la paciente no presenta ningún síntoma, entonces el manejo puede ser en primer nivel de atención o en hospitales básicos, ¿sí? Donde se lleven a cabo todas las medidas de protección para el personal, la sana distancia y los lineamientos de los espacios públicos, que va a ser limitar el número de pacientes en la sala, igualmente limitar el número de personal que está en la sala, intensificando las medidas de lavado de manos y ya sea con lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel y favorecer el egreso hospitalario oportuno, ¿ok? Y vamos a definir cada cuánto tenemos que ver a la paciente. Esto lo vamos a ver ahorita en la clase de puerperio, ¿ok?
Bueno, obviamente si la paciente se presenta con alguna emergencia a cualquier edad gestacional y tiene sintomatología respiratoria, la vamos a mandar al hospital de reconversión. Si la paciente llega y tiene una emergencia obstétrica, entonces hay que intentar resolverle la urgencia y posteriormente trasladarla. Una vez que la paciente se da de alta, debe estar en aislamiento estricto domiciliario por 14 días.